Bueno, profes, entonces de manera complementaria vamos a trabajar en esta parte, vamos a trabajar acerca de la estructura de la guía de aprendizaje. Entonces, la primera parte de la presentación es toda la parte, digamos, conceptual y las explicaciones que estuvimos viendo en el primer video. Entonces las vamos a ir pasando como de manera muy rápida porque ya es digamos, el resumen de lo que se trabajó en el primer video. Todas las explicaciones que les hice en ese video fueron a partir de las primeras diapositivas que aparecen en esta presentación y las lecturas hechas en los documentos complementarios. Guía de aprendizaje autónomo en la educación remota, el objetivo general, reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Algunos de los aspectos que aparecen aquí pues ya los vimos acerca de, por ejemplo, qué es un plan de aula o un plan de clase y qué es una guía de aprendizaje. Vimos que es una guía de aprendizaje, que es mediadora de los recursos y mediadora de las interacciones entre docentes y estudiantes. Las características de las guías de aprendizaje y la modalidad en educación remota, educación a distancia, educación en casa, que es lo que estamos trabajando en este momento. Desde aquí ya iniciamos en la parte que nos corresponde, que es profundizar acerca de cada uno de los puntos, cada uno de los aspectos que hacen parte de la estructura de la guía de aprendizaje. Entonces habíamos dicho que el primer punto de la estructura es la introducción, después unos datos generales, que voy a aprender, que hace parte del momento haciendo la simulación de los momentos de la clase, sería el de exploración, lo que estoy aprendiendo sería la estructuración, practico lo que aprendí, sería el momento de práctica, cómo sé qué aprendí, sería la transferencia, y qué aprendí, la evaluación. En la introducción se presentan los recursos que la guía involucrará y se brindan algunas recomendaciones, es decir, yo voy a decir cuál es el recurso que voy a utilizar, que en este caso es el libro PREST de matemáticas, por ejemplo, o si es el libro entre texto de lenguaje. Les doy algunas recomendaciones generales a los estudiantes, como esta que dice aquí, por ejemplo, recuerda, debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. El uso del libro es tu responsabilidad. Entonces aquí en esta partecita también quiero recordar, quiero resaltar más bien la manera como se le está hablando al estudiante. Es como si yo estuviera ahí hablándole a él y diciéndole, mira, pilas, tienes que cuidarlo, haciendo la simulación como si estuviéramos en el salón de clase, de lo que estábamos hablando. Entonces en la introducción, presentación del recurso que voy a utilizar y algunas recomendaciones generales del trabajo que voy a hacer. Datos generales. Entonces en los datos generales aparece el nombre del establecimiento, el grado, la fecha de recibido, la fecha de entrega, nombre del estudiante, objetivo de aprendizaje, es decir, datos generales, así como lo dice esa parte. ¿Qué voy a aprender? Entonces, ¿en qué voy a aprender? Recordemos que se asemejaría al momento de exploración. Entonces, en el momento de exploración yo voy a trabajar acerca de los saberes previos. Dice, se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje reconociendo sus saberes previos y la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. Entonces, yo voy a escribir en mi guía primero las orientaciones que indiquen
cuál es el recurso al que deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Entonces yo vengo y me ideo mis actividades, por ejemplo, de exploración. Si son unas preguntas, yo escribo las preguntas. Si las preguntas ya están en el libro, pues le digo, bueno, ve al libro de matemáticas de grado cuarto a la página 7 y vas a leer el texto tal. Y de ahí vas a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, o sea, estamos en un momento de exploración. Lo segundo que vamos a hacer ahí en ese momento de que voy a aprender, en el que estamos reconociendo los aprendizajes previos y haciendo como una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar, son las orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para vincular a los estudiantes. Entonces yo voy a orientar a los niños, les voy a decir paso por paso cuáles son los recursos que les voy a proponer para trabajar. Entonces, por ejemplo, te vas a la página siguiente y ahí vamos a trabajar esta actividad, pues vamos a resolver estas preguntas, así como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero resaltar de nuevo la manera en que se está escribiendo, el lenguaje que se está utilizando. Ahora que leíste, o sea, como yo hablándole al niño, pero ahí en la hoja. ¿Recuerdas qué es perímetro? Si no recuerdas, no te preocupes, que lo vas a retomar más adelante. Entonces ahí como estamos en momento de exploración, todavía no le estamos proponiendo a ellos la parte conceptual, que eso viene ya en el momento de estructuración, pero lo estamos acercando a eso. Lo que estoy aprendiendo, entonces ya este sería el momento de estructuración. Recordemos que en el momento de estructuración trabajamos toda la parte de conceptos, las explicaciones acerca de los subtemas que vengan en esa temática, entre otros aspectos. Entonces se le presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo de aprendizaje. Y lo que vamos a hacer primero es orientaciones que indiquen a cuál recurso deben remitirse, es decir, si ya nos vamos a pasar de página, a qué página vamos a ir y qué van a hacer en esa página, ¿cierto? Eso es lo primero. Como segundo, aquí en esta parte de lo que estoy aprendiendo, vamos a realizar orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para verificar que hay comprensión. Entonces aquí quiero que de nuevo nos fijemos en cómo utilizan ellos el lenguaje para dar ejemplo. Antes de leer nuevamente la página 15, ¿recuerdas qué son las fracciones? Entonces ahí nos estamos dando cuenta de esa manera tan cercana en la que le estamos hablando a los estudiantes. Al final, por ejemplo, dice, ahora que recordaste fracciones, vas a empezar a leer la página 15 y resolver lo que te propone. Entonces, en este punto, lo que hacemos es verificar que haya una comprensión de lo que se dijo en la parte conceptual. Pues recuerden que estamos en momento de estructuración. Todo esto lo van a poder ver detalladamente en el documento que yo les voy a enviar. Yo les voy a enviar un ejemplo de guía para matemáticas, que fueron las capturas que tomaron para hacer esta presentación, y un ejemplo de lenguaje, que fue una que hice yo para el grado primero utilizando los libros de entretexto. Entonces van a tener un ejemplo de guía de cada una de las materias, lenguaje y matemáticas, las van a poder leer con detenimiento. Ese es el ejemplo para que se puedan guiar, para que puedan trabajar y podamos ir avanzando en esta tarea. Por último, vamos a poner orientaciones que complementen y profundicen los conceptos, procedimientos, vocabularios que fueron abordados. Practico lo que aprendí. Este es el momento de práctica, llevándolo a los momentos de la clase, será el momento de práctica. Se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades. Entonces ya yo exploré
los conocimientos previos de mis estudiantes. En el momento de estructuración ya yo les expliqué cuáles son los conceptos, cuál es la temática que vamos a trabajar. Los llevé a que repasaran nuevamente y estuvieran seguros que hubiesen entendido eso antes de irnos al momento de práctica, que es ahora. Entonces, en el momento de práctica ya yo pongo ejercicios, tareas, actividades en los cuales ellos pongan en práctica lo que aprendieron en la estructuración. Entonces, primero les doy las orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Entonces, por ejemplo, ya yo las actividades de práctica son en la página 20. Le digo, bueno, en el libro te vas a ir a la página 20 y vas a resolver el ejercicio tal. Al final le voy a dar unas orientaciones que intervengan en las tareas con niveles de complejidad que permitan verificar que resolvieron correctamente las tareas. Entonces ya yo ahí le puedo poner otra actividad que tenga otro nivel de complejidad y igual va a estar en el momento de práctica. Nuevas tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y avancen los conocimientos y habilidades. Entonces, lo que estábamos diciendo ahora no tiene que ser solamente este libro de matemáticas, el de PRE, sino que yo pude haberles entregado a ellos fotocopias de talleres de otros libros y ese material tiene un grado de complejidad diferente al que yo tengo y es complementario a lo que se viene trabajando. Entonces, todo eso es posible hacerlo. ¿Cómo sé qué aprendí? ¿Cómo sé qué aprendí? Sería el momento de transferencia. En él se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar las comprensiones y desempeños, recoger evidencias de aprendizaje, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Entonces, ya aquí nos estamos yendo un poco a la parte evaluativa, a mirar qué tanto entendió el estudiante la temática que estamos trabajando, a mirar los desempeños de él. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de una actividad evaluativa. Puede ser que tenga opciones de respuesta y que ellos la realicen y ya yo como docente la reviso y doy mi apreciación, doy mi evaluación. ¿Listo? Entonces, en el momento anterior que fue de práctica fue para que ellos practicaran lo que aprendieron y en el momento de ahora ya van a realizar una actividad que va a ser evaluada y que va a recoger las evidencias de aprendizaje, evidencias de que ellos sí aprendieron lo que estamos trabajando y es la que yo voy a evaluar. Primero, orientaciones que indican a cuál recurso debo acceder, es decir, entonces, bueno, la página en la que está la actividad que yo voy a evaluar y que yo voy a calificar es la página 30, entonces le digo al niño, vas a ir a la página 30 y vas a resolver esta actividad. ¿Qué aprendí? Es el último momento, ya es el momento de evaluación, se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos y habilidades. ¿Qué queremos decir con metacognitivo? Pues que el mismo estudiante pueda evaluarse o pueda autoevaluar el proceso que está teniendo, que él sepa qué aprendió, cómo aprendió. Aquí tenemos unas preguntas abajo que nos van a servir de guía. Por ejemplo, dice, vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de la guía. Le proponen unas preguntas y él las va a resolver. Estas preguntas puede ser a través de una rúbrica en la que ellos chuleen sí, no, siempre, algunas veces, utilizando, nosotros podemos mirar de pronto qué herramienta utilizar, si solo preguntas, si rúbricas, pero la idea es que ellos se autoevalúen y hagan el ejercicio de evaluación que después vamos a complementar nosotros con la evaluación formativa que hagamos nosotros. Estamos hablando de evaluación formativa, por tanto el estudiante también puede hacer su aporte. Entonces, por ejemplo, le podemos decir en tu
cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste. Debes ser muy sincero, y aquí resalto nuevamente la forma en la que se está hablando, el lenguaje que se está utilizando, muy cercano a ellos. ¿Qué fue lo que más te causó dificultades al resolver las tareas de la guía y del libro? Por ejemplo, entonces eso ellos lo van a responder y nosotros lo vamos a tener en cuenta para hacer realimentaciones tanto al trabajo de ellos como evaluar nuestro propio material, evaluar el material, autoevaluarnos nosotros, mirar qué dificultades encontraron los niños y cómo podemos hacer nosotros como docentes para ayudar a mejorar eso, para que en la siguiente guía que hagamos pues no se presente la misma dificultad. Entonces, en ese sentido es muy importante este aspecto. Orientaciones que indiquen a cuál recurso debe acceder. Entonces, si dentro de la misma guía yo tengo una rúbrica o la hojita donde están las preguntas, entonces yo le digo, bueno, aquí en esta guía, en la página siguiente, encontrarás las preguntas que vas a resolver. Entonces lo ubico hacia qué recurso se va a ir él. Revisión y diseño de guía de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos que ya hemos visto, que algunas guías de aprendizaje se hacen sin servicios virtuales y otras con servicios virtuales. En el caso de nosotros, por el contexto en el que estamos y en el que están nuestros niños, pues es sin servicios virtuales. Nos señala que media el uso de los recursos, que el lenguaje es cercano, que motiva, orienta, facilita, realimenta tareas, evalúa formativamente. Aquí nos señala algunos materiales educativos tangibles, otros materiales educativos digitales. No son solo tareas, sino actividades. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro y vamos a estar trabajando. La idea es trabajar estos dos videos y continuar con las formaciones y realimentando de manera virtual a través de los grupos de llamadas. Y muchas gracias.